Familias que funcionan. Fíjate, decidimos ponerles, si tú nos visitas regularmente, tú sabes que estudiamos la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, y lo hacemos un libro a la vez. Hemos estudiado todo el libro de Juan. Todo el Evangelio de Juan lo estudiamos verso por verso, capítulo por capítulo, y es interesantísimo. Nos tomó como 2 años más o menos, 2 años, 6 meses, estudiar todo el libro de Juan. Y luego nos embarcamos, hemos estudiado todo el libro de Jonás como iglesia, y luego nos embarcamos en estudiar eso es verdad, el libro de Jueces. El libro de Jueces, estamos estudiando el libro de Jueces verso por verso, capítulo por capítulo, desde el capítulo 1. Y ha sido una bendición, ha sido muy bueno. Pero hemos decidido ponerle una pausa al libro de Jueces. ¿Te acuerdas que terminamos el capítulo 9? Abimelech, ¿te acuerdas? Y terminamos toda esa historia, el capítulo más largo de Jueces lo terminamos, capítulo 9. Pero no vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo 10, sino que decidimos tomar este tema de qué dice la Biblia acerca de las familias, qué dice la Biblia acerca de los matrimonios, qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos, los que tenemos nuestros hijos allí, qué dice la Biblia acerca de los hijos que ya no están en casa o que ya están grandes, ¿verdad? Y que uno ya no dice, te voy a dar disciplina porque le da miedo que la disciplina se la dé el hijo, ¿verdad? Ya son muy grandes, muy... Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Pero ¿qué dice acerca de los chiquitos? Eso es lo que vamos a estudiar, ¿qué dice acerca de las relaciones familiares? Y fíjate, lo primero que vamos a estudiar vamos a poner el fundamento bíblico. Vamos a poner el fundamento bíblico y vamos a hablar acerca de la estructura que funciona. Hay una estructura bíblica que funciona. Y en esta estructura bíblica, fíjate, en esta estructura bíblica, yo quiero que veas que vamos a estudiar Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, verso 18. Puedes irlo buscando, ya lo vamos a leer. Vamos a estudiar esos 4 versos allí en Colosenses. Y allí en Colosenses se nos presenta una estructura que funciona. Funciona. Cuando las cosas se hacen de acuerdo a los parámetros bíblicos, la cosa sale bien. La cosa sale bien. Cuando nos alejamos de esos parámetros bíblicos, la cosa tiende a salir mal, porque Dios tiene la razón, es básicamente por eso. Entonces vamos a ver esta estructura que funciona, pero fíjate, yo debo comenzar acá, dándote una advertencia. Yo debo darte una advertencia. Lo que vas a escuchar acá, lo que nosotros vamos a procurar hacer con toda nuestra diligencia, es que vamos a exponer los principios bíblicos. Los principios bíblicos. Y es probable que los principios bíblicos sean chocantes a lo que esta sociedad dice. Es probable que lo que la Biblia presente sea chocante a lo que tú crees. Y fíjate, es probable que tú digas, no, qué barbaridad. Estos se quedaron en el primer siglo. Así es, porque la Biblia se escribió en el primer siglo, ¿sí? Y nos quedamos allí en el primer siglo. Y eso que se escribió en el primer siglo no ha cambiado. Fíjate, es atemporal. Son principios eternos que funcionan en cualquier cultura, que funcionan en cualquier época de la familia. Pero es probable que si tú has leído, yo me dediqué esta semana a buscar muchas estadísticas. Quería mostrarte la situación de cómo está la familia aquí en Colombia. Fue muy interesante. Me dediqué a estudiar muchas estadísticas y me dediqué a leer mucho acerca de lo que se escribe acerca de la familia aquí en Colombia. Leí todos los artículos de El Tiempo, El Espectador, los blogueros, la revista Semana, todo. Leí todo lo que pude leer. Y me di cuenta que hay cualquier cantidad de locuras allá afuera. ¿Cuánta gente loca hablando locuras sin ningún tipo de comprobación, de ningún tipo? Ningún tipo de comprobación, ni siquiera científica, sociológica, sino que cosas como, no, mire, su hijo no le tiene que obedecer, fresco, tranquilo, usted tiene que negociar con su hijo. Y son posturas allí. Y muchas veces tú y yo podemos venir y abrazar estas posturas y te lo vuelvo a repetir sin ningún tipo de fundamento.
sin ningún tipo de fundamento. No hay algún fundamento sociológico, alguna encuesta sociológica que te ayude. No, 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 no. Simplemente, tranquilo, deja al chino ser, déjelo ser, ¿verdad? Y uno dice, ¿Es esto realmente? Y mi planteamiento para ti es que muchas veces desarrollamos nuestras familias alrededor de estos pensamientos. A veces sin intención, a veces muy intencionalmente. Criamos a nuestros hijos de acuerdo a lo que dijo esta señora allí en El Espectador o en El Tiempo o donde sea. O desarrollamos nuestra vida de matrimonio con lo que dijo una bloguera allí en internet. Y vamos tomando esas cosas y de alguna manera lo vamos metiendo en nuestra vida. Lo que vamos a ver son principios bíblicos que van a desafiar todo eso que leí. Lo que va a hacer estos principios bíblicos es que va a desafiar, fíjate, lo que comúnmente se cree, probablemente. Y yo te pido que no te horrorices. Te pido que entiendas que son los principios de las escrituras que van a confrontar nuestra propia vida. ¿Cómo es una estructura que funciona? ¿Sabes? El problema es que han surgido nuevas tendencias, han surgido nuevas formas de hacer las cosas. Ahora somos más evolucionados y más inteligentes, según lo que toda esta gente dice. Hemos mejorado, pero la cosa no mejora, empeora. No sé si estás de acuerdo. Algunas pocas estadísticas, solo para que lo veas. ¿Sabes? Estadísticas yo creo interesantes. La primera que te presento, ves ahí un corazoncito con la pareja, ¿verdad? Uniéndose, pero luego ves un corazón roto y las parejas desuniéndose. Eso es lo que está pasando, ¿sabes? Es interesante algunas estadísticas. Lo primero que te presento es que el número de matrimonios en el año 2014, son estadísticas de Colombia, son datos de Colombia. El número de matrimonios en el año 2014 fue de 66.891, mientras que en el año 2016 fue de 64.709. Son menos. La gente se casa menos el día de hoy. Llegas a esa conclusión, 3.3% menos de matrimonios. ¿Sabes? Porque la gente no cree en el matrimonio. Claro, si tú ves los matrimonios y ves fracasos por todos lados, obviamente tú dices, no, ¿para qué casarse? Esa es la lógica que están tomando las nuevas parejas. La gente no se casa, se está casando cada vez menos aquí en Colombia. Pero no solo eso, la gente se está divorciando cada vez más. Un 39%, casi 40% de los matrimonios en Colombia se divorcian. 40%, piénsalo. Se casaron 10 parejas, de las cuales 4 se van a separar en los siguientes par de años. Dicen que oscila entre 1 a 3 años. Entre febrero del 2016 y febrero del 2017, datos recientes, se registraron en el país 74.000 matrimonios, pero se registraron 24.994, prácticamente 25.000 divorcios. Si haces 25.000 entre 64.000 que se casaron en ese mismo periodo, tienes casi un 40% de divorcio. ¿Sabes? Y es que por muy sabios que nosotros pensemos que somos, la cosa no está funcionando. Los matrimonios están sufriendo. Y sabes, estos son los datos de las notarías. Esto está sacado de la Superintendencia de Notarios y Registros. Pero hay mucho de lo que sucede que no se registra en notarías. Hay muchísima separación que no se registra en notarías. Hay muchísimo dolor que no se ve en las notarías. Uno ve las ventanitas de todos esos apartamentos, torres y torres y torres de apartamentos, y cada ventanita representa familias, ¿estás de acuerdo? Y allá adentro, quizás no hay divorcio, pero hay separación desde el inicio, hay pleito, hay dolor, hay llanto, hay, yo no sé, ¿verdad? Qué terrible. Eso es lo que está sucediendo en nuestra sociedad el día de hoy. Yo quiero proponerte que no sabemos cómo hacerlo. Quiero proponerte que no sabemos cómo hacerlo. No, cómo no, yo lo tengo todo controlado. Quizás tú dices, hombre, que estás acá, macho, masculino, alfa, lobo alfa, ¿verdad? Yo lo tengo todo controlado. No sé, pregúntale a tu esposa. No, no lo tiene controlado, yo lo aguanto, hermano. Pues, yo no sé cuál será tu caso. Incluso en una comunidad tan pequeña como esta, pueden haber situaciones que ni sabemos. Aquí nos vemos tan bonitos, ¿verdad? Bañaditos y arregladitos y tomados de la mano, pero no sabemos
quizá la cosa en tu casa no está funcionando muy bien. Y quizás no es un caso de estos 39% en las notarías, pero mi propuesta es que si no conocemos los principios fundamentales bíblicos sobre la familia, tenemos un riesgo grande, porque es evidente que la sociedad no sabe cómo vivir el matrimonio, ni sabe cómo crear hijos. Es interesante también las estadísticas, si quieres verlos en una tabla. Esta es la tabla que presenta, como te decía, el informe de Superintendencia de Notarios, ¿verdad? Ahí tú tienes, lo ves claramente, lo que ves es que acá ves una línea que va decreciendo en matrimonios, pero lo que ves acá es una línea que va aumentando en divorcios. Es lo que tienes, es lo que tienes. Entonces es evidente que no sabemos cómo funciona la cosa. Y es que mira, la Biblia misma se describe a ella como la fuente, como la autoridad para guiarnos en el camino. De verdad es la escritura. Sabes que el problema que tenemos es que tenemos un montón de información en nuestra cabeza y que a veces incluso creemos que es la manera correcta, pero la mera verdad es que nunca nos hemos detenido a pensar si es la manera bíblica. De verdad, si es la manera bíblica de hacerlo. La Biblia dice, mira, muchos pasajes donde presentan su autoridad como palabra de Dios, pero te presento algunos. Dice Salmo 37, verso 23, por Jehová, escucha esto, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Una familia cuyos pasos no están siendo ordenados por Dios está en riesgo. Mi propuesta esta mañana es que está en riesgo. Por eso lo que vas a escuchar van a ser los principios bíblicos acerca de la familia. Novios que están acá o matrimonios jóvenes, escuchen estos principios bíblicos, porque estos principios bíblicos van a ordenar sus pasos en la vida. En la medida en que obedecemos esto, Dios ordena nuestras vidas y la cosa sale bien. Lo contrario también es cierto. En la medida en que nos alejamos de estos principios, pues 40% fracasan y el otro 60% no te garantizo que sean felices. Es tremendo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, dice. Y Él aprueba su camino. Es Él, fíjate, quien debe de aprobar el camino. Otro pasaje, te decía, muchos pasajes. Salmo 41, ¿sabes? Nosotros los creyentes, los que hemos venido al Señor, estábamos metidos en el lodo cenagoso. Estábamos metidos en este mundo que no sabe cómo vivir la vida. Y Dios nos ha rescatado de allí, nos sacó de allí, pero nos sacó para ordenar nuestros pasos. Nos sacó de ahí para vivir una vida conforme a sus principios. Dice la Biblia en Salmo 41 y 2, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Si tú crees, fíjate, que Dios se sacó la lotería contigo, está bien, le voy a dar una oportunidad a Dios. Está bien, Dios, te doy una oportunidad. Si no me bendices, se acaba el trato. Te estoy dando chance. Te equivocaste completamente. Es todo lo contrario. Tú estabas metido en el lodo, en el pozo de la desesperación. Y Dios metió sus manos santas a tu vida sucia, a mi vida sucia. Y nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y entonces dice que puso mis pies sobre peña. ¿Quién es la peña? 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Es Jesús. Él puso mis pies sobre peña. ¿Y sabes cuál es el propósito de esto? Enderezó mis pasos. Luego dice, puso cántico nuevo en mi boca, alabanza a nuestro Dios. Dios quiere enderezar nuestros pasos. Por eso lo que vamos a estudiar son estos principios bíblicos. Y estos principios bíblicos se vuelven nuestro referente, nuestra lámpara que alumbra nuestro camino. ¿Recuerdas? Los que han estado en el Evangelio por años memorizaron esto de chiquitos, ¿te acuerdas? Sí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es esto, vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a dejar que guíe los principios de nuestra familia. Realmente es así. Otro pasaje, podría presentarte tantos. Dice el Salmo 119 que la exposición de sus palabras alumbra. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a exponer sus palabras para que nos alumbre, para que haga sabio, para que haga entender a los simples.
Vamos a buscar sabiduría en estos principios. Por eso, fíjate, por eso yo debo advertirte. Lo que vamos a escuchar acá son principios bíblicos. Y pueden ser completamente contrarios a lo que crees, o puede ser completamente contrario a lo que escuchas de los grandes sabios, filósofos, grandes conocedores allá afuera. Y yo te pido que no te ofendas, yo te pido que los escuches y que permitas que Dios guíe nuestros pasos conforme a las Escrituras, conforme a su palabra. ¿Sabes? Porque yo te mostré que esta sociedad no sabe cómo vivir el matrimonio, pero no sabe cómo crear hijos tampoco. Algunas estadísticas, vamos a estar presentando algunas estadísticas. Pero sabes, es interesante que el 96% de los padres que se encuestaron en este estudio están de acuerdo en que desean ser mejores padres. 96%, todos queremos ser mejor padres, ¿estás de acuerdo? Si tú eres un padre acá, tú quieres ser mejor padre, pero no saben cómo. Esa es la encuesta. 96% quiere ser mejor padre, pero no saben cómo. Pero no solo esto, fíjate, 60% de los padres, escucha esto, toman como referencia para criar a sus hijos la manera en que fueron criados ellos. Así me criaron a mí, así voy a criar yo. A mí me hincaban con maicillo en el piso, ¿verdad? Con maíz ahí en el piso para que me doliera, así voy a hincar a mi hijo, ¿verdad? A mí, yo no sé, me ponía, no estoy diciendo que a mí fue así, ¿verdad? Yo salí juicioso desde que nací. No, pero yo no sé, ¿verdad? De pronto mi papá me ponía con un ladrillo, ¿verdad? Así, a sostenerlo, ¿verdad? Entonces esa es la manera en que yo lo voy a hacer. O a mí me dijeron, no, tranquilo, haga lo que usted, lo voy a dejar ser. Entonces yo voy a dejar ser a mi hijo. Tomamos como referencia cómo fuimos creados. 60% de los padres. Y sabes que solamente, y esto es una encuesta en hogares cristianos, escucha esto, solamente el 14% indicaron que están familiarizados con los principios bíblicos sobre crianza de hijos. Solo 14%. Te estoy diciendo que 86% de las personas no conocen lo que la Biblia dice acerca de la crianza de hijos. Por eso, lo que vamos a hacer es abrir la Escritura, estudiarla, entender estos principios bíblicos y que Dios encamine nuestros pasos. ¿Te parece? Por eso no vamos a citar expertos, vamos a citar al experto. Al experto. Qué bueno si tú lees expertos, lee todo lo que quieras, pero por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Esa es la mera verdad. Fíjate, y lo primero que vamos a ver es que Dios es un Dios de estructuras. Guárdate eso en la mente. Dios es un Dios de estructuras. Dios es un Dios ordenado. Es un Dios estructurado. Quiero que entiendas esto. Dios ha puesto leyes físicas y matemáticas. ¿Te has fijado? Él es el creador del universo. Él puso leyes físicas, químicas, matemáticas. Si no existieran esas leyes físicas y químicas, no tendríamos ciencia. Y sería imposible determinar cómo está creado el universo o cómo funcionan las cosas. Dios ha puesto leyes por todos lados. Él puso un orden, una estructura en la sociedad. Es Él, fíjate, quien establece una estructura en la sociedad. Dios establece una estructura en el hogar. Es que Dios es un Dios de estructuras. Y cuando tú y yo no estamos de acuerdo con la estructura puesta con Dios, de acuerdo, puedes estar en desacuerdo con Él, pero entiende que la estructura que funciona es la estructura dada por Dios. Dios es un Dios de estructuras, de orden. Mira cómo dice Romanos capítulo 13, verso 1, para mostrarte un pasaje. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Es la voluntad de Dios que participemos de estructuras. Es así. Es la voluntad de Dios que nos sometamos a las autoridades superiores. ¿Sabes qué es? Un espíritu de rebeldía no viene de Dios. Sométete a tu jefe, es lo que está diciendo. Autoridades superiores. De verdad no seas conflictivo allí en la oficina. Sométete a tu jefe. Ahora vamos a entender qué significa someterse. Vamos a entender qué significa todo esto. Porque ya empiezan los ejemplos en la mente, ¿verdad? Usted me va a decir que si mi jefe me dice que me aviente de esta ventana, me aviento. Yo no me aviento porque no estamos hablando de eso. Vamos a entender qué significa eso, pero sí un espíritu de rebeldía no es bíblico.
Bíblicamente, Dios pide que funcionemos dentro de las estructuras. Hay estructuras por todos lados. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sabes por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Piensen lo que está diciendo. Es Dios quien establece estas estructuras. No, hermano, usted me va a decir que este gobierno corrupto que tenemos, porque todos siempre son corruptos, ¿verdad? Y no importa si eres derecha o izquierda, ¿verdad? Centro, arriba, abajo, donde seas, ¿verdad? Siempre podemos referirnos de esta manera lastimosamente. Usted me va a decir que estas autoridades fueron puestas por Dios. Sí, sí, eso es lo que dice la Escritura. ¿Sabes que es interesante que cuando se está escribiendo todo esto, los judíos, Pablo es un judío que está escribiendo una carta hacia los romanos. Los judíos estaban bajo el imperio de los romanos. Y cuando te digo bajo el imperio, no es que había un tratado de libre comercio. Te estoy diciendo que eran emperadores romanos. En este tiempo específico era Nerón, que es uno de los tipos más locos que ha existido en la historia. Y este tipo cogía a los cristianos, los empalaba, que ni debo describirte qué significa esto, los empalaba, los llenaba de cera y los quemaba vivos. Y eran las antorchas que adornaban sus patios en las fiestas que hacía. Y viene Pablo y les dice, sométanse a toda autoridad dada por Dios. ¿Te puedes imaginar el conflicto de los creyentes en ese momento? ¿Cómo va a creer usted? El tipo está loco. Porque una actitud de rebeldía, un espíritu de rebeldía, no es un espíritu bíblico. Siempre Dios establece un orden. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Luego dice, mira, el siguiente verso allí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y luego dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, no es bueno para ellos. Siempre Dios establece una estructura y es que, ¿sabes? Lo que vamos a ver es una estructura que sostiene todo, es como una mesa con 4 patas. Una mesa bonita y la tienes ahí con 4 patas. ¿Qué pasa si quitas una pata de esa mesa? Todo se cae, todo se cae. Quizás no quites la pata. ¿Has estado en un restaurante donde la mesa se mueve toda? Está desbalanceada y estás tomando algo, lo pones ahí, el de enfrente aprieta y sale volando la bebida y estás como, traigan alguna cuña ahí, ¿verdad? Para ponerle, por favor, porque no funciona. Es esto, si una de las patas es deficiente, la cosa es deficiente. Y vamos a ver 4 estructuras dadas por Dios en la familia. ¿Cómo funciona una familia? Bueno, funciona como dice Colosenses capítulo 3, verso 18. ¿Cómo funciona una familia? 4 simples versos que describen estas 4 patas de cómo funciona una familia. Colosenses capítulo 3, verso 18. Dice allí la Biblia. Casadas, hermanas que están casadas acá, o tú, chica, que estás pensando en casarte. Eso es lo que la Biblia dice. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Vamos a entender qué es esto. Maridos, hombres, machos, masculino, pecho en pelo, lobo alfa, lomo plateado, yo no sé, ¿verdad? Todas estas descripciones tuyas. Hombre, esto es contigo. Varón que piensas casarte o que estás casado. Eso es lo que dice la Biblia. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos a ver qué significa eso. Verso 20. Hijos, qué bueno que los jóvenes están acá porque al fin vamos a poder. No, de ninguna manera, ¿verdad? Hijos, esto es para ti. ¿Qué dice la Biblia para ti, hijo? ¿Cuál es la parte de la estructura que te toca a ti? Bueno, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, la otra pata, 4ª pata. Padres, ahora son ustedes, somos nosotros, los padres, sí, los que tenemos hijos. Padres,
No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. 4 patas. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, vamos principio por principio, ¿te parece? Lo primero que vemos, fíjate, es que las casadas, la esposa, respeta la autoridad de su marido. Es lo primero que vemos en las Escrituras. ¿Estás de acuerdo? Leíste conmigo el versículo 18 y oigo a algunos esposos, los veo con una gran sonrisa, ¿verdad? Amén, hermano. Al fin le va a decir a esta mujer que me respete. Qué barbaridad, ¿verdad? Algunos ni se ríen ahorita porque tienen miedo, ¿verdad? Que la esposa les haga algo. Qué barbaridad. Cuánto temor. No. Pero fíjate, la Biblia ahí es clara. Es clara. El principio del apóstol Pablo acá es sencillo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y sabes, vamos a estudiar la próxima semana. Te hago el comercial de una. La próxima semana vamos a estudiar la relación entre esposo y esposa. Y voy a darte todos los detalles bíblicos que nos dé el tiempo, conforme al tiempo que tengamos, para explicarte qué significa eso de sujetarse. Porque inmediatamente lo que viene a la mente de una mujer occidental del siglo XXI es, ¿qué? Someterme yo, sujetarme yo, si somos iguales, esto es retrógrado, esto es del siglo I, en el siglo XXI, las mujeres podemos dominar, queremos una mujer presidenta y sí, tranquila, tranquila. Vamos a ver cómo funciona esto en la realidad, en la práctica. Pero sabes, lo que de una sí te puedo presentar en esta estructura que funciona es que la mujer tiene una actitud de respeto. Lo que Dios pide a la mujer es que respete a su marido. Dice Efesios capítulo 5, verso 33, la mujer respete a su marido. Y es que lo que estamos hablando es evitar un espíritu de rebeldía, un espíritu de pleito. ¿Sabes qué estamos hablando? Hay mujeres pleitistas. Y parece que es una situación de las mujeres. Ah, ¿usted por qué no conoce a mi marido? ¿Es pleitista también? Sí, puede ser, puede ser. Pero ¿sabes que es muy común en la mujer? Una mujer que reprocha por todo, reclama por todo, pelea por todo. Yo te dije que Efesios 5:33 lo dice. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros, hombres, ame también a su mujer, como a sí mismo. Y luego que dice, más que, fíjate, la sujeción, más que una actividad, quiero que entiendas que más que, ¿y qué debo de hacer? Debo decirle, sí, mi Señor, lo que usted diga. No, más que una actividad, está hablando de una actitud. Es una actitud de respeto. Por eso te señalo acá, respete a su marido. Es esta idea donde el marido, yo entiendo que tiene una posición dentro de la función. Yo entiendo que tiene en la estructura, tiene una posición y yo respeto esa posición. ¿Sabes? Es que hay funciones y estructura por todos lados. Yo espero que tú respetes a tu jefe. Cualquiera que estemos acá. Yo espero, jóvenes, que ustedes respeten a sus maestros. Yo espero que cuando el policía de tránsito, ahora son mujeres muchas, ¿verdad? La policía de tránsito te pare y tú te detengas en tu vehículo, respetes la autoridad. ¿Entiendes? Ese es el principio por todos lados. Otra vez, es un ataque a un espíritu de rebeldía. ¿Usted qué me va a decir a mí si usted es un policía y usted no sabe quién soy yo? Eso no es bíblico. Es una autoridad de respeto. Ahora, vamos a entender que aquí no se trata de mejor o peor. No es eso lo que estamos hablando. Es que ese policía, yo soy mejor que él. Es que ese no es el punto. El punto es que tiene una posición que merece tu respeto. ¿Es esto lo que está hablando? Esposa, Dios le dio a tu marido una posición que merece tu respeto y que tú digas, yo le respeto. Yo le respeto. Realmente, de hecho, yo te propongo que debería de ser un respeto al punto de la admiración. Yo le admiro. Ay, hermano, pero es que admirar a mi esposo está difícil. Sí, eso es la parte del esposo. El esposo debería de volverse admirable. Claro, ya lo vamos a ver. Pero la posición de la esposa es de respeto, de sujeción. Una esposa que respeta a su marido. ¿Sabes? Vamos a estudiar todos estos pasajes que dicen, pero no me aguanto por decírtelo de una. Proverbios está lleno de principios donde dice que es mejor vivir allá en el rincón del techo que con una mujer pleitista, una mujer rencillosa, irrespetuosa,
que todo el tiempo está diciendo, ¿y usted qué sabe? Ah, sí, dice que es como gotera continua. Qué difícil. La estructura no funciona cuando la esposa irrespeta. Y es que, como te digo, es una actitud, es una propuesta en contra de la rebeldía. Estamos estudiando el libro de Jueces. ¿Sabes cómo termina el libro de Jueces? Así termina, ese es el último verso del libro de Jueces. En estos días no había rey en Israel. ¿Y sabes qué pasa cuando no hay estructura? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabes cuál es el desastre del libro de los Jueces? Que cada uno hace lo que bien le parece. Se llama anarquía. ¿Sabes cuál es el desastre en muchos hogares el día de hoy? Cada uno hace lo que bien le parece. Ahí no hay guía, ahí no hay dirección, ahí no hay respeto, ahí no hay estructura. No, quiero que entiendas que el plan de Dios funciona en una estructura dada por Dios. La esposa respeta la autoridad de su esposo. Pero lo segundo, fíjate, y, hermano, y solo eso le va a decir a mi esposa, dígale más, lo vamos a ver la otra semana. La otra semana vamos a hablar directamente sobre qué significa esto en la práctica. Pero yo quiero que entiendas que sí hay una estructura dada por Dios. Y en esa estructura que funciona, la esposa respeta la autoridad de su marido. Pero lo segundo que vamos a ver es que en esa estructura que funciona, fíjate, el esposo se sacrifica por la esposa. Y pon atención a las palabras. ¿Leíste conmigo el verso 19? Léelo, lee tu Biblia. Maridos, ¿qué dice a los maridos? Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Sabes que esta palabra amar, tú puedes sustituirle cada vez que veas la palabra amar en el Nuevo Testamento? En la mayoría de casos, no en el 100% de los casos, pero en la mayoría de casos, tú puedes sustituir la palabra amar por sacrifícate. Maridos, sacrifíquense por sus esposas. Amad a vuestras mujeres. ¿Sabes cuál es la parte que funciona, la pata estable? ¿Cuál es la estructura para el marido? El marido es un hombre que está al servicio de su esposa. El marido es un hombre que se preocupa por su esposa. El marido es el que pone el pecho cuando viene la bala. Algunos toman a la esposa y la ponen a ella, ¿verdad? Y ahí estamos equivocados. El marido es el que dice, no te preocupes, yo voy a ver cómo resolvemos. El marido es el líder que ese hogar necesita. Este es el marido. Cuando la Biblia dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres, amad a vuestras esposas, lo que está diciendo es, tengan el liderazgo de sacrificarse por ellas. Y es interesante que añade algo y dice, y no seáis, ¿cómo dice el pasaje? Léelo, no seáis ásperos. Ásperos te suena como a una lija, ¿estás de acuerdo? Es que hay algunos que son una lija caminando. Hay algunos que no le importa cómo se siente la esposa. Y entonces el comando es, tú deberías de velar, sacrificarte por ella lo suficiente como para que ella se sienta cuidada y protegida. Ahora vas viendo cómo todo encaja y funciona. Claro, ante un hombre así, un líder como este, respetar su autoridad es muy sencillo. Qué difícil es respetar a un tipo que es una lija. Ahora, una pata no está en función de la otra pata en el sentido que, no, como él es áspero, yo soy irrespetuosa. No funciona así. O ella me irrespeta, por eso yo soy áspero. Tampoco funciona así. Cada uno vela por su propia condición espiritual. ¿Y qué es lo que nos toca, maridos? Sacrificio, liderazgo. Yo me sacrifico por mi esposa, por mis hijos. Yo pongo el pecho por ellos. Yo doy la mía extra por ellos. Soy el siervo de mi casa, no soy el rey de mi casa, soy el siervo de mi casa. Es un liderazgo de servicio y no soy áspero con ellas. Implica que velo por su bienestar en todo sentido, holísticamente, aún por su bienestar emocional. Y es que mira, vamos a estudiar que hombres y mujeres estamos alambrados completamente distintos. Somos tan diferentes. Qué tremendo, gracias a Dios, ¿verdad? Que somos tan diferentes. Somos tan diferentes. Alguien me dijo que si yo
quisiera, cuando estábamos por casarnos, nosotros vamos a cumplir 14 años de casados con mi esposa. Yo me casé como a los 15 años, para que hagas el cálculo de edad, ¿verdad? Y vamos a cumplir 14 años de casados con mi esposa. Y alguien me dijo, allá en los inicios, cuando estábamos por casarnos, alguien nos dijo, tú tienes que entender que una mujer es como un jumbo jet. Te metes a la cabina de un jumbo, de un, yo no sé, de Airbus A320, de esos aviones comerciales, y ves hartos botones por todos lados. Y uno, pues no sé, ¿y cómo se enciende esto, verdad? Uno no sabe ni por dónde comenzar, y si de pronto tú puchas algo, ¿verdad? Espichas algo por acá, pues, suena algo por allá, no, ¿y qué pasó, verdad? Y espichas algo por acá, suena algo por acá, y es complejo, todo está interconectado y es complejo, complejo. El hombre es más como una licuadora. Encendido, apagado. Los más complejos tienen 3 velocidades, ¿verdad? 1, 2, 3. Y deje de contar. Entonces, a veces los hombres pensamos que la mujer es como nosotros. Y somos tan pragmáticos a veces en la vida. Nuestra tendencia es a resolver problemas. Nuestra tendencia es y entonces tú sabes, lo clásico. Vienes a tu casa, tu esposa te pregunta, ¿qué tal te fue? ¿Y qué respondes, hombre? Claro, bien. ¿Por qué te fue bien? Y luego te sientas y vas a ver el clásico Real Madrid-Barcelona hoy, ¿verdad? Y ya. Pero tu esposa dice, no, pero ¿cómo te fue? Quiero detalles, quiero saber cómo estás, quiero saber cómo te sentiste. Y no, ¿viste que llovió hoy? ¿Cómo te fue en la lluvia? O sea, quiero saberlo todo, todo, todo. Y el hombre encendido, apagado, bien. Y en el proceso, fíjate, nos comportamos de manera áspera. Entonces ella viene con una situación y dice, hey, yo tengo esta situación. Y para ti no es un gran problema. Y tú dices, ay, deje de llorar, no es para tanto. Pero tú no has entendido que ella no funciona así. Encendido, apagado, apáguelo ya, no funciona así. Y te vuelves áspero. Mira, ahora está de moda esto de inteligencia emocional, pero eso es bíblico desde hace siglos. Es tener la inteligencia emocional de decir, si es importante para ella, es importante para mí. Porque yo voy a sacrificarme por ella. Yo voy a velar porque ella esté bien. Y no voy a ser áspero, no voy a ser pragmático. Voy a velar por ella. Y vamos a ver esto en la práctica el próximo domingo. Pero ¿cuál es tu función? Es volverte ese líder sabio. Y es que, sabes, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia con este verso. Pero hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres que cuando hablan, a golpear llegan. Qué terrible. Hey, tú eres el proveedor de esta casa que se sacrifica por el bienestar de esta casa. ¿Sabes? Hay algunos que son sabios. Y eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Hombres sabios. La lengua de los sabios. Qué rico es hablar con un sabio. Es medicina. Es medicina. Aprendamos a hacerlo. Ahora, fíjate, ahorita solo te describí 2 patas. El esposo, la esposa. La esposa respeta la autoridad del esposo. El esposo se sacrifica y busca el bienestar de la esposa. La cosa va funcionando cuando esta estructura funciona. Y vamos a dar todos los detalles la otra semana de cómo estas 2 patas funcionan. Pero hay otras 2 patas. ¿Recuerdas cuáles son? Los hijos. Los hijos. Hijos que están acá. Escucha. Los hijos. Dice allí, fíjate, la Biblia en el verso 20. ¿Qué le toca a los hijos? El esposo se sacrifica por la esposa, pero el hijo obedecen a sus padres. Ahí lo leíste, es muy directo. Hijos, ustedes que están acá, hijos. Este es momento de quedarse quieticos ahí y escuchar. Hijos, escucha, hijos. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, ¿sabes?
Lo primero que debes entender es que la palabra obedecer significa escuchar con atención para ejecutar la orden. Es diferente es diferente a la relación entre esposos. Yo quiero que entiendas, como te digo, el otro domingo lo vamos a ver, pero yo quiero que entiendas, esposa, que tu esposo no es tu hijo. Él no debe obedecerte. Quiero que entiendas, esposo, que tú no eres papá de tu esposa y ella no debe obedecerte. Pero en el caso de los hijos, se espera que los hijos obedezcan. Entonces, papás que estamos acá, ¿qué debo procurar en la vida de mis hijos? Que me obedezcan. Yo te dije que leí un artículo que decía, no, los chinos no tienen que obedecer, hoy en día es moderna la cosa, y lo que debemos hacer es negociar con el hijo y decirle, hijito lindo, mire, no me pegue, no hijito, no me pegue, no, le estoy diciendo, mi amor, que no me pegue, mi amor. Y luego de negociar, si el hijo llega a la conclusión que no quiere hacer lo que tú le estás diciendo, bienvenida a la nueva paternidad, así decía, donde los padres modernos entendemos la libertad de los hijos. Bueno, déjame decirte que eso no es bíblico. Bíblicamente los hijos obedecen a los padres. Bíblicamente los hijos obedecen a los padres. Padres que estamos acá, la buena crianza en nuestros hijos es que esperamos que los hijos nos obedezcan. Yo espero que mis 3 hijos me obedezcan. Y vamos a ver cómo procuramos esto en disciplina y amonestación del Señor. También lo vamos a ver, ese es el siguiente domingo, dentro de 2 domingos. Y vamos a estudiar cómo esto lo procuramos. Procuramos que los hijos obedezcan. Pero ahora este pasaje está hablando a ustedes, hijos. Hijos, el propósito de Dios para ustedes es que obedezcan. ¿Cuál es tu parte en el hogar? Que obedezcan. Que ustedes obedezcan a sus hijos. Ahora, claro, gracias, los hijos obedezcan a sus padres, ¿sí? Correcto. Ahora, estamos hablando de hijos que están viviendo bajo el mismo techo que sus padres. ¿Por qué, hermano? Porque Génesis capítulo 2 y Mateo capítulo 19 y por muchas partes en la escritura, Efesios capítulo 5, dice, ¿dejará el hombre a su padre y a su madre? ¿Se unirá a su mujer? Y los dos serán una sola carne. O sea, padres de hijos que ya no viven contigo, que ya no están bajo tu mismo techo, que dejaron a padre y madre, no vengas por favor y le digas, ¿ya ve? Usted me tiene que obedecer. No. Ahí no, fíjate, y vamos a ver cómo esa relación cambia. ¿Cómo esa relación cambia? ¿Qué influencia puedes tener? Eso lo vamos a ver en su momento. Pero estos hijos que viven bajo el mismo techo tuyo deben obedecer. Pero tiene 40 años, hermano, debe obedecer bajo su mismo techo. Pero mi niño de 40 años, bien lindo, es juicioso, debe obedecer. Debe obedecer. Fíjate. Ahora, me llama la atención, fíjate, que es otra vez un ataque a un espíritu de rebeldía. Sígueme acá. Es un ataque a un espíritu de rebeldía. ¿Sabes qué es, hijos? No se trata, fíjate, no se trata de, está bien, sí, papá, lo que sea. No, es un espíritu donde tú respetas la autoridad de papá. ¿Has visto los jóvenes? Nuestros jóvenes de la iglesia no son así. Ellos no son así, como voy a describir, pero he oído de algunos jóvenes fuera de acá, ¿verdad? Que la mamá le dice, mire, hijo, ahí está la basura, vaya a tirarla al chute. Y el chute lo tienen casi que al lado, ¿verdad? La para ahí. Y entonces dice, ¿y por qué yo? ¡Qué barbaridad! Que lo haga, le digo. Y ya cogen la basura y la van arrastrando toda, ¿verdad? Y a botarla así. Esto no es el espíritu. Esto no es el espíritu. Como te digo, son chinos de otro lado, ¿verdad? Aquí no sucede. Pero fíjate, habla más de una actitud del corazón. Por eso lo que vamos a aprender con nuestros hijos es a pastorear su corazón. Papás que estamos acá. Mayormente es pastorear su corazón. No es amedrentarlos con temor para que de manera militar cumplan lo que yo digo. Es pastorear su corazón. Eso lo vamos a aprender. ¿Sabes? Es interesante. Sígueme acá. La Biblia dice en Tito, hablando de Tito, capítulo 1, verso 6, hablando de los hombres maduros en la iglesia. ¿Saben cómo es un rasgo de madurez de un hombre maduro? Es que el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, hay que ser marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de
rebeldía. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad según este pasaje de que el hijo no esté acusado de disolución y rebeldía? De los papás. ¿Estás de acuerdo? Es este hombre maduro el que tiene a sus hijos creyentes. Es interesante que, fíjate, dice otro pasaje, el pasaje yo diría paralelo en 1 de Timoteo 3, que debe tener a sus hijos en sujeción. Y sígueme en este ejemplo. El esposo no tiene a su esposa en sujeción. La esposa se sujeta al esposo. ¿De quién es el acto voluntario? De la esposa. La esposa se sujeta a su marido. Pero en el caso de los hijos, el papá sujeta, tiene bajo sujeción a sus hijos. No es el acto voluntario de los hijos, es el acto intencional del papá. ¿Ves? Lo contrario es la responsabilidad del papá. Y vamos a ver cómo hijos, lo que Dios no quiere en tu vida es una actitud de rebeldía. Una actitud que cuestione la autoridad de una manera rebelde. Lo que Dios no quiere para tu vida porque no es bueno para ti. Fíjate, esto no es bueno para ti. Es que tú tengas un espíritu de disolución. ¿Sabes qué es disolución? Disolución es disolver. Disolución es que tomas los principios y los disuelves y dices, no, tranquilo, no hay que ser tan radical. Suave, fresco. No. ¿Cuál? Eso es disolución. No debe de haber disolución ni rebeldía. Es un espíritu. No significa que no puedes platicar con tu papá, no significa que no puedes preguntarle a tu papá, papá, no entiendo esta orden, ¿por qué me la diste? Significa que cuando tienes un espíritu de rebeldía, esto no es una actitud rebelde, esto no viene de Dios, es un principio contra la rebeldía. Esto es, escúchame, joven, esto es tan importante para Dios que leíste conmigo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Lee tu Biblia. Obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Esto es importante para Dios. Dios no lo toma a la ligera. Escúchame. Dios no toma a la ligera que tú vengas y le salgas malcriado y rebelde a tu mamá. Dios no lo toma a la ligera. Padres, Dios no lo toma a la ligera. Dios no toma a la ligera cuando tu hijo viene y te respeta con un espíritu de rebeldía y dice, ay, ¿qué? Dios no lo toma a la ligera. A Dios le importa. Le agrada y le desagrada. Le importa tanto que quiero que vayas conmigo a ese pasaje que tiene citado allí, por favor, Deuteronomio capítulo 21. Ve conmigo. Y otra vez, te voy a mostrar lo que dice la Biblia de cuánto le importa a Dios. Y luego te voy a explicar por qué esto no sucede en nuestros días. Pero quiero que veas que para Dios es importante. Hey, cuando tú eres rebelde a tus padres, Dios no lo toma a la ligera. A Dios le importa. Padres, cuando nuestros hijos están creciendo en disolución y rebeldía, a Dios le importa. Es importante para Dios. Dice el verso 18 del capítulo 21 de Deuteronomio. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, ¿qué tal eso? Amén, dicen algunos padres. Cuidado, porque mira lo que va a suceder allí. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, ¿te queda claro quiénes son estos hijos? Ok, si alguno lo tiene y habiéndole, ¿qué dice? Castigado, no les obedeciere, vamos a ver el castigo bíblico. No, hermano, eso es retrógrado, eso es castigar es bíblico y vamos a ver la manera bíblica de hacerlo. Dentro de 2 domingos. Pero mira el proceso, tiene un hijo contumaz y rebelde, no es simplemente desobediente, es rebelde. Y luego de esto, o sea, él siempre está en contra de la autoridad. Y luego de esto se le castiga y aún así no oye la voz de su padre ni de su madre. Dice el verso 19, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, lo llevaban a juicio, a un tribunal, eso es lo que están haciendo. Y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. O sea, ha hecho cosas que nos demuestran que tiene esa rebeldía. Entonces, todos los hombres de su ciudad, ¿qué dice? Lo apedrearán. Eso significa pena de muerte. Yo quiero que entiendas que apedrearlo no es que le van a tirar unas piedrecillas ahí, ¿verdad? Que le van a golpear, ay, me dolió, vámonos, no.
Lo apedrearán significa pena de muerte. Ah, sí, eso es lo que sucedía allí. Y dice allí, el verso 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel temerá. Uy, hermano, qué feo. O sea que usted me está diciendo que si mi hijo tiene este espíritu de disolución y rebeldía, hay que matarlo. No, gracias a Dios no. Y algunos hijos le hicieron, uy, gracias a Dios, ¿verdad? Te voy a explicar por qué no. Porque estas son leyes de carácter social. Son leyes judiciales para un pueblo específico, el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel había pena de muerte. Si te fijas, es un juicio, es una ley judicial y luego de este juicio, con las pruebas que pueden presentar, había pena de muerte para secuestradores, adúlteros, para asesinos, para hijos rebeldes, contumaces y rebeldes. Había todo un sistema judicial para Israel. Nosotros nos regimos bajo nuestro propio sistema judicial en Colombia, ¿entiendes? Y si un hijo tuyo viene y hace un atraco, va a ir a parar a una correccional. Es parte de su sistema judicial. Eso es lo que está sucediendo. Lo que quiero que veas es que en el sistema judicial de Dios, a Dios le importa. No lo toma a la ligera. Dios no dice, ay, qué lindo el niño, ¿verdad? ¿Cómo es de rebelde con el papá? No, Dios no lo toma así. Dios lo toma en serio. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, hijo que estás acá? Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Obedece a tus padres. No tengas una actitud rebelde, porque si tiene una actitud, piénsalo, padre, conmigo acá. Si tiene una actitud rebelde en el hogar, ¿cómo va a ser en su oficina después? En sus empleos, en sus trabajos, en sus negocios. ¿Cómo va a ser ante la sociedad? ¿Cómo va a ser con ese policía que lo detuvo y que está allí con él? ¿Entiendes? Dios es un Dios de orden, un Dios de sistemas, un Dios de estructuras. Y sí, tus hijos deben obedecerte. Ese es como debe funcionar. Si estás teniendo hijos que no te obedecen, te estoy levantando una alerta. ¿Y qué hago, hermano? Lo vamos a ver dentro de 2 domingos. Vamos a abrir la escritura y vamos a ver qué dice la Biblia sobre la crianza de nuestros hijos. Pero quiero que entiendas que la estructura de Dios, en la estructura que funcionan los hijos, le obedecen a los padres. Así funciona. Pero sin autoritarismo. Sin autoritarismo. El padre no es un dictador, déspota. La madre, fíjate, no es una dictadora. Y las madres pueden ser duras. La madre no es una dictadora déspota que tiene una puntería, ¿verdad?, tremenda y en la cual tiene el poder. O el padre no es el padre. Esta no es la figura en la estructura que funciona. No es el padre que llega a la casa y que pega la patada en la puerta. ¡Ya vine! Y todo el mundo tiembla. No es esta. No es esta la figura. Hermano, pero es que así me criaron a mí. Sí, el 60% tomamos esas referencias, pero no son bíblicas. ¿Qué dice el último verso de la estructura que estamos estudiando? Verso 21. Mira ahí tu Biblia. Ahí está, Colosenses capítulo 3. Regresa. Lo leyeron ya todos ahí. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No los desesperen, no los ahoguen, para que no se desanimen. Y es que los hijos obedecen a los padres, pero los padres no desalientan a sus hijos para que no se desalienten. Algunos hijos están pensando, ¿verdad? Sí, es la cantaleta de mi mamá. No es tanto eso, fíjate, es una actitud otra vez. Es una actitud de autoritarismo. Es una actitud donde los padres debemos tener, y escucha esto, es una palabra clave, la sabiduría para conservar el balance entre la disciplina y la amonestación del Señor y el amor y el aliento a nuestros hijos. Y es un balance complejo, porque hay momentos que tus hijos, tú tienes ganas de decir, ¿qué le pasa? Yo descubrí
Yo soy una persona, en general, una persona muy tranquila. Yo no me enojo con facilidad, pero cuando me enojo, no, yo no me enojo con facilidad. Usualmente no me sacan de quicio. Pero nació mi primer hijo y se volvió un experto en sacarme de quicio. Fue increíble. Yo decía, ¿qué me pasa? Esta parte de mí, o sea, yo sentía, te estoy diciendo que hagas esto, ¿verdad? Y una cosa que yo decía, uy, qué feo soy. Me demostró allí, ¿verdad? Y ahí es el cuidado, cuidado, porque algunos hijos sacaron maestría en cómo sacarte de quicio. Y no se vale. No tienes el derecho. No, Dios no te da un autoritarismo, te da la autoridad, pero no te vuelves autoritario sobre los hijos. No es así. No los exasperas, no los ahogas para que no se desalienten. Es este balance sabio, mira, más bien, fíjate, es este liderazgo. Es este liderazgo. Porque sí, fíjate, hay un castigo al hijo y lo vamos a estudiar. Por supuesto que si la Biblia dice, castiga a tu hijo, y algunos se detienen ahí, ¿verdad? Amén, hermano. Hijo, venga para acá, mire lo que la Biblia dice. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo. Y está bien, es un comando, es un comando. Yo, porque ni modo, me dieron la orden, hijo, te tengo que castigar, ¿verdad? Pero yo no he hecho nada, ni modo, pero aquí dice, castiga a tu hijo, castigo a tu hijo. Y sí, hay una parte que implica castigo, ya lo vamos a estudiar. Pero mira todo el verso, Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, hay un momento que ya no hay nada que hacer. Pero, ese más es, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Balance, sabiduría, saber hasta dónde. Y si tú me dices, hermano, ¿y hasta dónde? ¿Y cómo? ¿Y cómo encuentro ese balance? Lo vamos a estudiar, vamos a tratar de estudiar este balance. Pero quiero que entiendas que hay mucha sabiduría involucrada en esto. En una estructura que funciona, los hijos obedecen a los padres, pero los padres no desalientan a los hijos. Entonces la cosa funciona. Entonces la cosa funciona. Es una actitud de sabiduría. Mira otro pasaje allí. Por eso yo estoy insistiendo en esto. Proverbios 24:3. Mira lo que dice. Con sabiduría se edifica la casa. Es con sabiduría. ¿Qué quiero yo que salgas pensando esta mañana? Quiero que salgas pensando varias cosas. Número 1. Son los principios bíblicos lo que funcionan. Es la estructura de Dios la que funciona. Vamos a ponerle atención a los principios bíblicos. En esa estructura que funciona, la esposa respeta al marido, el esposo se sacrifica por la esposa, los hijos obedecen a los padres y los padres no desalientan a los hijos. Eso funciona. Es lo primero que quiero que salgas pensando. Lo segundo, fíjate, que quiero que salgas pensando es, yo quiero que salgamos de acá todos pidiéndole al Señor sabiduría. Señor, dame sabiduría para ser un buen hijo. Dame sabiduría para ser una buena esposa. Porque con sabiduría es que se construyen las casas, que se edifica la casa. Y la casa tú sabes que está hablando del oikos, del hogar. Es con sabiduría. Mira, una mujer sabia con un hombre sabio. Uy, qué bendición. Es porque es con sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Yo te pido esto. Para que tengamos esos hogares que funcionan, familias que funcionan. Quiero hacerte notar una tercera cosa. ¿Sabes por implicación algo que a mí me parece interesante? Y te lo digo con mucho respeto y con mucho amor. Pero notaste que no hay en la estructura, hay 4 patas, no hay 5. Suegros, ustedes no están allí. ¿Notaste que no hay una quinta pata? Algunos tienen una quinta pata ahí metida. Y es una pata bien gruesa. Y las otras 4 patas a duras penas tocan el suelo. Y la gran pilar ahí. No hay suegros ahí. ¿Lo notaste? Que en la estructura que funciona no hay suegros. Porque vuelvo a repetirte Génesis capítulo 2, verso 18. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer y van a ser 4 patas. No 5. Y serán una sola carne. Suegros, tu papel cambia. Tú habías sido una de esas patas. Ahora ya no.
Y es difícil el cambio. Ahora el suegro o la suegra da pasos hacia atrás. Y en el mejor de los casos, cuando la relación es muy buena, un hijo inteligente tiene a su papá sabio como un consejero. Por supuesto. Una hija inteligente tiene a sus papás sabios como un consejero, pero no es una pata de la mesa. Quiero que entiendas que la estructura que funciona es la estructura de Dios y menciona 4 elementos. No hay nadie foráneo. De hecho, voy a atreverme a decir, esposa, madre que estás acá, no hay mejores amigas allí. No, es que el consejo de mi mejor amiga es que yo deje a ese hombre. No hay mejores amigas ahí. No hay mejores amigos allí. 4 patas, guiadas por el Señor, vividas en sabiduría. Un elemento más que quiero decirte antes de cerrar, estamos por terminar. Probablemente tú estás acá y tú estás diciendo, hermano, suena bonito todo esto, me parece fenomenal, qué bueno lo que vamos a aprender, pero yo soy madre soltera. ¿Y ahí cómo le hacemos? O sea, no hay una pata ahí. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo precioso en esto? Que Dios restaura completamente, que Dios puede en tu situación también. Si tú eres una madre soltera, un padre soltero, yo no sé, eres una madre soltera y tú dices, no, esas 4 patas no existen en mi vida, déjame decirte esto, déjame decirte con ánimo lo que dice Salmo 68, verso 5, tómalo para ti. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová en su santa morada. Dios puede venir y restaurar y formar de esa situación algo precioso, no te preocupes. Va a requerir de ti que entiendas los principios bíblicos para la crianza de tus hijos y debes entender que algunas etapas van a ser duras, de acuerdo. Pero Padre de huérfanos y defensor de viudas es nuestro Señor. ¿Recuerdas lo que dice el Salmo 27? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Yo quiero darte ánimo y decirte, esta serie también es para ti, porque alguien puede salir de acá diciendo, no, hermano, nosotros no somos 4 patas, somos 2 patas. Bueno, Dios puede hacer de esas 2 patas 2 columnas que sostengan la mesa. Tranquilo, Dios puede, Dios puede. Sí, no estás en la estructura ideal, estoy de acuerdo, pero Dios puede, aún en esa situación. Dios es bueno y los principios que vamos a ver son principios que te pueden servir mucho en tu proceso. Mira, hermano, sabiduría. Sabiduría. Yo te pido que salgas de acá pensando, yo quiero que esto funcione. Y nosotros sí somos 4 patas, pero la pata de mi esposo, hermano, no, usted no sabe. Así es la patica, y todas las patas están, duras penas funciona la pata. Ok, oremos, ora y pide sabiduría. No, yo tengo una situación con mis hijos que no está funcionando, o mi esposa no. Ok, ora, pidamos sabiduría. Y ven el otro domingo y veamos qué dice la Biblia al respecto. Pero sal con esperanza en tu mente y en tu corazón. Dios puede establecer esta estructura que funciona y hacer de tu hogar algo precioso. ¿Cómo funciona esta estructura dada por Dios? Bueno, la esposa respeta la autoridad de su esposo. El esposo se sacrifica por la esposa. Los hijos obedecen a sus padres y los padres no desalientan a sus hijos.